Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo Camino al Cielo. Les saluda Meco López, ya listo para hablar de la segunda división. Tenemos mucho que contar después de esas casi 2 semanitas de parón que ha tenido la segunda división. Ya sabéis, es el único parón, el único descanso que tiene la competición durante todo el año. Y es que, ya sabéis, 42 jornadas son las que componen esta liga, o sea que el tiempo evidentemente es limitado. Un tiempo que hemos aprovechado desde Camino al Cielo, desde Fondo Segunda y Radio Marca, para repasar todo lo que había sucedido anteriormente en la casi primera ida, porque recordamos que todavía no ha sido completada al 100%, se completará el próximo fin de semana ese partido número 21, exactamente la mitad de los 42 que comentábamos. Para ello, bueno, hoy vamos a tener una tertulia muy chula, de hecho un poquito más larga de lo normal, para hablar de esos equipos que han comenzado con muy buen pie en esa primera jornada del año 2026. Comentaremos por supuesto ese Castellón, que es el mejor equipo de las últimas jornadas con esa grandísima racha que trae. Hablaremos del Málaga, hablaremos en definitiva de equipos que han comenzado bien, para ponerlos en perspectiva y saber qué nos podemos esperar de ellos durante por lo menos esta segunda vuelta. También evidentemente del Club Deportivo Leganés. Luego lo repasamos, luego presentamos a nuestros tertulianos, pero primero, evidentemente, hay que repasar resultados, que lo haré yo mismo. Y ojo, porque hay alguno que nos ha caído de sorpresa, la derrota, la victoria de algunos. Ya os adelanto que ha habido muchos, porque tan solo ha habido 3 empates en esta jornada número 20 que comenzaba el viernes 2 de enero, cuando comenzaba ese primer partido con el Eibar 2, Club Deportivo Mirandés 1, este último equipo que lo estaba pasando ya muy mal en esa recta final del 2025 y alarga su racha negativa, en este caso el Club Deportivo Mirandés. Ya en sábado 3 de enero jugaba la Cultural y Deportiva Leonesa contra la Real Sociedad B. Este resultó ser uno de los 3 empates que os comentaba, 1-1. La Almería conseguía ganar en ese derbi andaluz 3-2 contra el Granada, un encuentro entre equipos que lo tienen claro, que quieren conseguir ese ascenso, aunque uno de ellos, el visitante en este caso, en momento está muy lejos y está siendo una de las decepciones de esta temporada. Quien no lo está haciendo precisamente es el Club Deportivo Castellón, que conseguía ganarle a la Sociedad Deportiva Huesca por 4-1. Victoria cómoda del conjunto Oreyud, que vuelve a la carga después de esa última derrota, y el balance es muy positivo. Ya son 6 victorias en los últimos 7 encuentros. Duelo de gigantes también en la categoría, el que se daba en Valladolid, con ese Real Valladolid 1, Racing de Santander 1. Otro de esos empates entre equipos que también contextos muy diferentes, pero los objetivos son exactamente los mismos, se podría decir. El Córdoba, que conseguía ganar en ese estreno de año 2-0 contra el Burgos Club de Fútbol. Ya en domingo teníamos ese Sporting Málaga, no conseguía contentar a su afición el conjunto asturiano en ese estreno en el Molinón de 2026. 1-3 ganaba el equipo de Funes, que todavía no sabe, atentos, lo que es perder con el Málaga después de coger las riendas del equipo en detrimento de Sergio Pellicer. Tremendo lo que está consiguiendo el exentrenador ya del filial malaguista. La agrupación deportiva Ceuta, que continúa sorprendiéndonos a todos, ganaba a otro recién ascendido a la categoría como es el Andorra. Lo conseguía el conjunto Caballa por 2-1. De esta forma, bueno, el Ceuta, que se mete en posiciones de playoff, y podemos decir que es el mejor local de la categoría con 22 puntitos ya, uno por encima de la Sociedad Deportiva Eibar, que es el segundo mejor local. El Real Zaragoza no empezaba de la mejor forma el 2026 y perdía 1-2 frente, eso sí,
uno de los mejores equipos de la categoría, como es la Unión Deportiva Las Palmas. 1-2 acababa este resultado, también parecido el resultado que se daba entre ese Albacete 1, Club Deportivo Leganés 3, porque conseguía ganar el conjunto visitante, aunque en esta ocasión, lo comentaremos después en tertulia, un partido que pasó de todo y que el Albacete tuvo por lo menos 6 ocasiones muy claras de gol, tan solo pudo convertir en una y cerraba esa jornada número 20, no en lunes como viene siendo costumbre, sino en domingo, ese Deportivo de La Coruña 2, Cádiz Club de Fútbol 2, también ese encuentro que corresponde al último empate de los 3 que os comentaba. Estos son los resultados que nos deja esa jornada número 20, como os decía, y tenemos que repasar también la clasificación rápidamente antes de irnos a esa tertulia. Decíamos que el Racing de Santander empataba contra el Real Valladolid, un empate que le sirve para continuar en ese liderato, 38 puntos. Sin embargo, segundo le sigue muy de cerca la Unión Deportiva Las Palmas con 37. Después de esa victoria, pues consigue recortarle al líder 2 puntitos y ya están a nada de los cántabros. El Almería, que está como tercero, 35 puntos, y el resto de playoff queda de la siguiente manera, con 34, es decir, uno menos está el Club Deportivo Castellón, ya inmerso del todo en posiciones de playoff. También está por ahí el Real Club Deportivo de La Coruña con uno menos, es decir, 33, y ese equipo que se colaba en esa última posición de promoción de ascenso es también con un puntito menos, 32, la agrupación deportiva Ceuta. Muy de cerca está el Cádiz Club de Fútbol con 31, uno menos para el Real Sporting de Gijón, que ocupa la octava posición. Con 29 tenemos 3 equipos, noveno Málaga, décimo Burgos y décimo primero el Córdoba Club de Fútbol, y ya aquí sí que hay un salto. Esta mitad de tabla tan igualada que veíamos hace unas jornadas parece que se está disipando un poquito, porque el salto es de 4 puntos y ahí podemos ver al Real Valladolid en esa posición número 12. En la posición número 13 con un puntito menos tenemos a la Sociedad Deportiva Eibar, que comparte puntuación con Fútbol Club Andorra y con Cultural y Deportiva Leonesa. 3 equipos también tienen 23 puntos. Club Deportivo Leganés 16, 17 tenemos al Albacete, y en la posición número 18 a la Sociedad Deportiva Huesca. Y aquí ya entramos en posiciones de descenso. Los 4 equipos que están en la zona roja son la Real Sociedad B con 22 puntos, el Granada Club de Fútbol con 21, que todavía sigue sin poder salir de esas posiciones de descenso. Lleva ya mucho tiempo el equipo nazarí en esa zona. El Real Zaragoza es el penúltimo clasificado con 17 puntos, y último clasificado tenemos al Club Deportivo Mirandés, al equipo jabato, que sigue sin levantar cabeza. Y antes de ir a la tertulia tenemos que repasar otra cosa, que es el mercado invernal, porque ya hay equipos que han conseguido dar los primeros pasos en ese mercado, tapar esos defectos que veían sus entrenadores en este inicio de año. Así que vamos a repasarlo rápidamente. Nos podemos ir al que se puede considerar el primer fichaje de invierno, que este ya seguro que lo conocéis, es el de Brian Oliván con el Real Sporting de Gijón, que debutaba el anterior fin de semana, no de la mejor manera, también hay que decirlo, pero ahí estaba el 18 de diciembre, se efectuaba este fichaje. Sin embargo, ya en estas fechas más próximas, ya a primeros de año, hemos tenido varios movimientos, también bajas, pero vamos primero con las altas. Benedetti, que llega a la Unión Deportiva Las Palmas, procedente de el extranjero, como también procede del extranjero, en este caso equipo italiano, la Sampdoria, Stanis, también de la Unión Deportiva Las Palmas, que apuesta, como sabéis, por ese mercado internacional en este mercado invernal. El Real Valladolid, que ha fichado a su nuevo delantero, a Erling, que también ha debutado, procedente también del extranjero. Un jugador que este sí que lo conocemos bastante mejor es Fergio, el guardameta del Sevilla, que ha llegado al Deportivo de La Coruña, jugador que también ha debutado. Como veis, futbolistas que eran muy necesarios para las plantillas, porque ya están teniendo protagonismo en las primeras jornadas con el equipo. El Cádiz también se ha movido, ha fichado a 2 futbolistas, uno muy reconocido como es Antonio Cordero, que lo veíamos el año pasado destacar en el Málaga Club de Fútbol, procede en esta ocasión del Newcastle,
Y por otro lado, ha fichado el Cádiz Club de Fútbol a Jerónimo Domina, el delantero que llega de la Unión Santa Fe. Otro movimiento, el Deportivo de La Coruña, otro movimiento que procede de la primera división, en este caso del Villarreal, es el de Altimira, futbolista, repetimos, incansables, que ha debutado el otro día con el Deportivo de La Coruña, además en este caso de una gran forma. La agrupación deportiva Ceuta, ha incorporado a Domenech, otro futbolista que procede de la primera división. Esos equipos de primera que no consiguen darle los minutos necesarios a algunos de sus jugadores, pues aprovechan para darlos a ver en el escaparate, de la segunda división, que siempre o muchas veces es muy positivo para esos futbolistas. Diego Percan, un futbolista que conocemos en el fútbol español, que pasó por la Cultural, que también pasó por el Barça Athletic, vuelve al fútbol español procedente del Arca Gdynia, también del extranjero, y en este caso recala en el Córdoba Club de Fútbol. También tenemos que hablar de dos salidas importantes, porque esto sí lo tenemos que hablar, del Real Valladolid. Javi Sánchez y Xavi Moreno, que daba esa doble salida al Real Valladolid. Xavi Moreno al Sabadell, Javi Sánchez al Arouca, de la Liga Portuguesa. Y Omar, de la agrupación deportiva Ceuta, salía al Atlético Sanluqueño. Corbeanu, también del Granada, salía por 1,5 millones. Además, ojo que un ingreso importante para el conjunto nazarí hacia el Toronto. Esas son las bajas más destacadas, además de las que ya conocéis, que fue la más sonada, que es la de Jeremy del Racing Santander hacia Stuttgart, y las últimas altas que hemos conocido son las de Efe Agama a la Sociedad Deportiva Huesca, después de pasar por el Cádiz y también pasar por el Ceuta. O sea que lo veremos ya en el tercer equipo diferente de la Liga de Plata durante este año. Eso es lo más destacable, os diría, del mercado de invierno. Todavía falta mucho, luego lo hablaremos también en tertulia, pero todos los equipos quieren conseguir algún refuerzo, o sea que estaremos muy atentos durante las próximas semanas también, evidentemente, a todo esto. De esta forma nos vamos ya a la tertulia, vamos a hablar de esos equipos más destacados de la jornada, y tenemos tertulia de lujo porque vamos a repasar todo lo que le ha pasado últimamente al Club Deportivo Leganés, que no es poca cosa, y menos todavía es lo que le ha ocurrido al Club Deportivo Castellón, que está, como hablamos, en una racha tremenda. Así que, sin más dilación, vamos allá a por esa taberna de plata en este Camino al Cielo número 20. Rise on up, then come alive. So baby, please try to believe me. I'll be your messing with my heart. Sometimes. Daniel Soriano de DAZN, y bueno, más que tu casa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, chicos, feliz año a toda la familia de Fondo Segunda, lo primero, y nada, encantado de siempre que tengo unos ratitos poder charlar con vosotros, o sea que encantado. Y también tenemos por aquí a David Herrera, periodista de Castellón, TV4, entre otros medios en los que colabora. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien y muy contento de poder colaborar también con vosotros y bueno, a ver qué tal la experiencia, ahí hablando un poquito de la Liga Hipertensiones, ¿no? Bueno, dos equipos que vienen de buen partido, la verdad, de buen partido. Hoy, de hecho, iba a venir también Juan G. Fernández de Radio Marca Málaga, ya lo conocéis los que sois habituales por aquí por el programa, pero ya sabéis cómo es esto. Última hora, renovación en un futbolista del Málaga, o sea que bueno, que se nos ha caído. Iba a decir tres equipos que han conseguido ganar en esta última jornada, e iba a decir también que bueno, uno de esos tres equipos es, o por lo menos yo lo veo, bastante diferente a los demás. Hablo de Tulega Sori, porque es cierto que los otros dos vienen con una racha ya muy positiva y el Lega todavía no. De hecho, bueno, yo creo que todavía es esa primera victoria, ¿no?, de Igor Oca, a pesar de que bueno, las sensaciones ya habían cambiado y se veía un equipo, sobre todo yo te diría, Sori, más competitivo. No sé cómo lo ves tú.
Sí, es que es una situación muy compleja porque no ganabas desde noviembre. En general, esta victoria contra el Albacete, el Leganés nos remontó a un partido desde que ascendió a Primera División hace ya varios años, en el 2024. Entonces, sí es verdad que es una situación compleja. Vienes con la mentalidad de un recién descendido, la plantilla no se ha configurado a lo mejor de la mejor manera para un equipo que aspira a subir a Primera División, pero ahora con Igor, por lo menos en lo mental, que era lo que necesitaba este equipo, se está quitando un par de losas. Y yo creo que este partido contra Albacete, esta victoria va a servir para mucho, porque es un partido en el que en la lógica lo pierdes. El Albacete dio cuatro palos en todo el partido, 3 en la primera mitad, y pasó todo lo contrario a lo que lo pasó al Leganés durante la temporada. Antes el Leganés era el Albacete, entre comillas. Hacía una primera parte muy competitiva, podía irse con ventaja al descanso, físicamente bajaba en la segunda, anímicamente también, y la efectividad del fútbol por muchas veces tiene estas cosas. Entonces yo creo que tanto a Igor como a todo el equipo le va a venir muy bien esta victoria en lo mental. Pues decía Marco Roberto López, Marco Melero, que son futbolistas que tienes que recuperar para la causa, pero poco a poco también se va viendo lo que quiere Igor que sea este Leganés. Yo creo que es de esos partidos, Sori, que, a ver, yo sinceramente creo que el Albacete en ese partido se merecía ganar por todo lo que pasó. Sí, obviamente. Además de esos 4 palos, pues que es que el portero Juan Soriano, vaya, es que hace un partidazo. O sea, saca para mí las 2 acciones más destacables que tiene, que fueron 2 unos contra uno. Para mí salva un gol, claramente, porque es que creo que los dos eran ocasiones muy importantes. O sea, yo creo que también eso puede valer como punto de inflexión, nuevo año, primera jornada de ese 2026, ganas un partido de una forma muy complicada, con ese 1-3. O sea que yo creo que también hay que tomárselo de esa manera, teniendo en cuenta de lo que viene el Lega. También habla un poco de la reacción que ya parece tener este equipo, que era una reacción que parecía que no tenía, pues la segunda parte es muy intervencionista Igor, baja mucho la línea defensiva, que es donde más estaba sufriendo el Lega, a espalda de laterales con Antonio, por izquierda también. Entonces también da muestras de lo que puede hacer Igor Oca en el fútbol profesional, que ya están dando su toque, un poquito más agresivo, que sí es verdad que es un poco heredado de Paco, porque Paco también le gustaba esa agresividad, pero con un poco más de equilibrio, sobre todo en retrasar líneas y no dejarte tan expuesto. Pero es lo que dices tú, Meco, puede ser un punto de inflexión, pero igualmente la típica frase: ni antes éramos el Bayer Leverkusen, ni ahora somos... perdón, ni antes éramos la última mierda que cagó Pilato, Sí, ni ahora sí. somos el Bayer Leverkusen. Pues un poquito lo mismo, ¿no? Un poquito de realidad, de humildad, que es lo que siempre caracteriza al Leganés, y tener los pies en el suelo, pero intentando también en este mercado que esta victoria tampoco sirva para alzar las campanas al vuelo, porque el Leganés necesita varias incorporaciones también para perfilar esa plantilla. Pero ya empiezas el 2026 con una cara totalmente distinta, o al menos quitándote viejos fantasmas. Luego hablaremos de ese mercado, pero bueno, lo que está claro es que al Leganés le va a venir muy bien esta victoria, y veremos si en las próximas jornadas es capaz de arrastrar un poco esa buena dinámica en la que se puede sumergir. Quien también ha ganado es el Club Deportivo Castellón, con una racha, hablábamos al principio, muy diferente, que viene de ser el mejor equipo, si contamos pues las últimas 10 jornadas. Ganó, y además de forma bastante contundente, 4-1 contra la Sociedad Deportiva Huesca. Y los datos que nos deja esto, David, es el de 6 victorias en los últimos 7 partidos, que se dice pronto. Sí, sí, bueno, sin contar ese tropezón que pongo entre comillas contra el Cádiz, porque también tuvimos el intervencionismo de nuevo, ¿no?, de Rubén Ábalos, que nos quitó la victoria. Pero bueno, al menos en el partido contra el Castalia frente al Huesca se vio que eso no ha afectado al equipo, que la dinámica sigue siendo muy positiva, que Pablo Hernández tiene enchufados a todos los jugadores, incluso a los que no son tan asiduos, ¿no? Porque, por ejemplo, jugaron como titulares dos recientes fichajes, como han sido, bueno, de verano, como fueron Fabricio Brignani y Ronaldo Pompeu, que Que no Ronaldo estuvieron comenzó mal, como ¿eh? titular, pero al final se... ¿Cómo? Que no estuvieron mal. Por lo menos Brignani, luego lo repasaremos también, pero creo que se va a colar por ese once ideal. Sí, sí, desde luego que sí. Ronaldo también había desaparecido un poco, ¿no? Desde aquel encuentro que remontamos in extremis contra el Málaga, en favor de jugadores como Dué, Gerena Barrena, que también marcó, o el propio Barry, que es el dueño del centro del campo. Hizo un partidazo. Por fin le vimos un poco esa maestría también en lo que es el balón parado. Y lo mismo con Brignani, que ha sido el segundo fichaje más caro de este mercado de verano, pero también de nuestra historia. Y ha habido momentos de la temporada en el que ha sido el cuarto central, por detrás de Alberto, de Salva Ruiz reconvertido de lateral izquierdo a central.
y de Agus Sienra, y ayer creo que hizo, bueno, ayer, el sábado, hizo su mejor partido desde que está en el equipo, además con un gol brutal, llegando ahí, reconociendo bien ese pase de Ronaldo. Y la verdad es que aquí en Castellón estamos viviendo un sueño, porque de los últimos 35 años es cuando más cerca nos vemos de poder, no sé si ascender, pero de conseguir cuotas altas o de aproximarnos, de hecho. No, no, desde luego, después de ese cambio de entrenador, la verdad es que el equipo ha ido totalmente hacia arriba. El otro día, como decías, tropezaba, pero ha vuelto a ganar. O sea que yo tenía por aquí anotada la pregunta para hacértela de si esto es circunstancial, de esta racha del Club Deportivo Castellón. Pero yo sinceramente creo que después de esta última jornada en la que has conseguido ganar, después de esa primera derrota, tras una racha tan buena, pues yo creo que nos despeja todas las dudas, ¿no? A ver, yo creo que las vacas flacas en algún momento llegarán, porque al final el Evidentemente. fútbol Sí, sí. son dinámicas y encadenaremos algunos cuantos partidos al igual sin ganar o empatando consecutivamente, no sé. Eso hay que tenerlo ya mentalizado. Yo sí que pensaba que era circunstancial hasta el día de que ganamos en Riazor, porque el día de Riazor que conseguimos ganar, creo que fue, ¿cuánto fue? 1-3 fue, o Sí, creo que hace sí. tanto tiempo. Fue 1-3, ¿no? El día que ganamos en Riazor, yo creo que ese día ya fue un punto clave, por así decirlo, y dije, bueno, o al menos yo y la gran parte de la afición pensamos, ¡buah! Pues al igual la cosa sí que se pone un poco seria, ¿sabes? Y no sé, ves al final cómo el equipo, cómo el entrenador, cómo todo está conjugando tan perfectamente. Veremos si. Yo creo que este año se podrán hacer cosas maravillosas, la verdad. Y además, yo qué sé, por ejemplo, este mes también había un poco de inquietud, ¿no? Porque por el tema de la Copa África, que no iba a estar, por ejemplo, Brian Zipenga, que es uno de nuestros grandes baluartes, y al final ha surgido la figura de Pablo Santiago, de un perfil un poco más parecido a Alex Calatrava, es un extremo izquierdo que se mete mucho por dentro. Pero mira, no teníamos a Zipenga y ha surgido su figura que al meterse más por dentro ayuda a hacer las coberturas a Calatrava y hemos vuelto a ver un gran Alex que no habíamos visto en toda la temporada o al menos el más parecido al año pasado. Está claro que es importante también para el Club Deportivo Castellón que esos jugadores que no estaban teniendo tanto protagonismo, que no estaban entrando tanto en la rueda, pues puedan aportar. O sea, así tienes todo el equipo, toda la plantilla, un porcentaje muy alto viva, que yo creo que eso para el equipo es importantísimo. Hablábamos de la victoria del Leganés, la victoria del Castellón, la otra que teníamos anotada era la del Málaga, que ganó 1-3 frente al Real Sporting. Y aquí viene la razón un poco de por qué estábamos o íbamos a estar aquí los tres, y es que Funes todavía no sabe lo que es perder con el Málaga, un entrenador que Sí. llegó al primer equipo desde el filial, igual que estos dos ejemplos que tenemos hoy aquí, que es Castellón y Leganés. Por ello, os quiero preguntar, os quiero lanzar la pregunta de vuestra opinión sobre que un entrenador del filial, como en muchas ocasiones, me comentaréis ahora, como en principio parche, entrenador interino del primer equipo, acaba funcionando y muy bien. Creo que evidentemente el ejemplo que tenemos hoy aquí con David es mucho más claro, que el Castellón al final pues objetivamente ha mejorado y mucho. El Leganés todavía, pues bueno, creo que también, pero no es tan evidente. Hmm. Muchas veces según el organigrama que tengas en el club o lo que quieres transmitir al aficionado en este sentido, ¿no? Y por parte del Málaga fue precipitada y no esa destitución, pero si los resultados te acaban dando las razones que el equipo necesitaba un cambio de tuerca y ahora mismo el Málaga es uno de los equipos más en forma de la categoría, con esas 3 victorias consecutivas y sobre todo que es consecuente con el equipo que tienes de tanta gente joven, tanta gente de la cantera, entonces todo empieza a consonar y empieza a ser algo que el equipo le ha hecho ir hacia arriba. Hay algunos jugadores de los que a lo mejor te esperas un poco más, en mi caso a lo mejor con la Rubia, que es un futbolista que nos ha encantado estas últimas temporadas, y a lo mejor le pedimos un poquito más y es uno de los jugadores que tiene que comandar este Málaga, pero surgen nuevos nombres que llegan encima con esas cuotas de gol en la parte de arriba. Entonces, en ese sentido, pues bien, la temporada es muy larga, ya sabemos de sobra cómo es la Hypermotion, pero ya terminas el año bien, lo empiezas igual ganando 1-3 al Sporting, que meterle a un equipo de Borja 3 goles en segunda división es muy, pero que muy complicado, que encima no le tuvo que gustar un pelo y más en casa a Borja. Lo sabes Entonces, una bien tú, victoria. ¿eh?
Hombre que sí. A Borja lo conocemos aquí un rato en Leganés y es un entrenador que no le gusta nada recibir tantos goles, que se hace fuerte a partir de la defensa y que vamos a ver también cómo va ese Sporting, que da una de cal y otra de arena. Sí, sí, bueno, en plan un poco más personal con el Lega, con esa subida al de primer equipo de Igor Oca, ¿cómo está un poco la situación? Porque hablábamos de eso, que está teniendo, pues, está empezando a sacar resultados, también sensaciones, Mm. pero podemos hablar ya de que Igor Oca en principio va a acabar la temporada con el Leganés, ¿no? ¿Cómo está la situación un poco? Eso ya no se sabe tanto. De momento lo que sí que se ha confirmado es que es entrenador del primer equipo, que ahora mismo a día de hoy no es interino. De hace ya Ujú. un poco, de hace un tiempo no es interino y ya es entrenador del primer equipo. Que se vaya a quedar acá a final de temporada. No es la primera vez que pasa en Leganés, porque ya hace unas temporadas, no sé si os acordáis del Leganés de Idiáquez, Ujú. que acabó siendo destituido, y entró Carlos Martínez, que fue exjugador del Leganés y era entrenador del B. Y acabó quedándose Carlos Martínez toda la temporada y prácticamente salvó al equipo junto con ese gol de Sergio González en el Tolarín. Pero ahora mismo en el caso de Igor Oca está dando muestra de que puede rendir a nivel profesional, pero yo lo que le achaco es al club, sobre todo por los tiempos. Se echó a Paco López después de un partido de Copa contra Albacete casualmente, que no se le debería haber echado en Ujú. ese momento porque podías haberlo hecho anteriormente y darle más tiempo a Igor, y a veces parece un poco de dejadez del club, de que o no han encontrado un sustituto mejor o quiere dar continuidad a Igor. A veces el club no deja claro esos mensajes y es algo que de cara al aficionado no ha gustado mucho. Lo que sí que gusta es que este Igor, pues es un hombre de la casa y que encima está apostando, ya se estaba apostando mucho por los canteranos, pero ahora todavía un poquito más, con hombres como Leiva, como Gueye, que ya han jugado algunos minutos en liga, pero de aquí a que se vaya a quedar, te lo va a marcar la competición. Si me preguntas ahora, te digo, ojalá que sí, porque si se queda Igor toda la temporada, que al Leganés le están yendo las cosas bien, pero a día de hoy es improbable. O sea, lo que sí que está claro es que no va a llegar otro entrenador a día de hoy, que no se le está buscando un sustituto. De momento el entrenador es Igor Oca. Aquí tampoco yo creo que en Castellón se le está buscando sustituto a un banquillo, o sea, es en Pablo Hernández, ¿no? La figura de Pablo Hernández porque subía como interino, porque así era, pero ya hace tiempo que anunció el Club Deportivo Castellón, evidentemente no me sorprende esto, que dejaba ya de ser interino y era el entrenador fijo del primer equipo Oreyud. Te quiero preguntar, David, si tú te esperabas cuando se dio el cambio de entrenador. Evidentemente no te voy a preguntar que funcionara tan bien porque creo que eso era impensable, pero ¿crees que a día de hoy iba a ser ya fijo ese primer entrenador del Castellón? Claro, a ver, yo sí que me esperaba cuando se destituyó a Johan Plat que subieran a Pablo Hernández como interino y estuviera un tiempo. Sí que es verdad que vino, bueno, estuvo a puntito de ficharse a Robert Klaus, que había entrenado en Alemania en la segunda Bundesliga, pero al final, al parecer, tuvo un desacuerdo con el presidente Bob Bulgaris y al final no se acaba dando la cosa. Se siguió apostando por Pablo. Se le oficializó de una manera muy rara, porque aquí en la provincia se lió un poco con un anuncio inesperado, una noticia Sí. inesperada publicada por el Mediterráneo. Pero bueno, al final, cuando las cosas ya estaban yendo bastante bien, se anunció un poco a trompicones y tal su oficialidad como entrenador del primer equipo. Pero bueno, yo creo que sí, obviamente, tal y como van las cosas de positivas, Pablo acaba la temporada y desde Dick Reder creo que un entrenador no congeniaba tan bien con el equipo y con la afición. La afición está encantada con Pablo porque sabemos que es un hombre de club y que, bueno, además de que cuando hemos estado con las vacas flacas a nivel económico, él también ha metido dinero en el club y sabemos que lo ama al conjunto albinegro. Y que David, que fue, yo creo que es que lo podemos llamar así, aunque luego haya funcionado muy bien, lo podemos llamar como parche, ¿no? Porque lo que me comentaba Sí, nuestro sí. compi Alex cuando se dio toda esta situación era que el club, todavía estaba buscando un sustituto cuando ya se había anunciado a Pablo Hernández como entrenador del primer equipo todavía interino. O sea que el plan A, por lo menos, no era el de Pablo Hernández. No, no, sí, sí, desde luego, no pasa nada por decirlo. Él era un parche al principio, lo que pasa es que, claro, pues al final el fútbol es como es y siempre, siempre te sorprende todos los días. Ojalá todos los Pero parches fueran sí, así, ¿eh? sí, no, sí, sí, desde luego, desde luego. Yo con mis amigos tengo la broma que siempre digo Pep Guardiola, Zinedine Zidane y Pablo Hernández, ¿sabes? Ya, Pero ya. sí, en principio era un parche por lo que he dicho antes, iba a venir Robert Klaus, pero o sea, al final se ha dado toda esta dinámica y sobre todo se nota, yo creo que también se nota que los jugadores le tienen mucho más respeto, porque al final
Es que Johan no es Platt cualquier llegó entrenador, ¿eh? O sea, es entrenando. que además es una figura importante. O sea, más allá de lo que te pueda explicar, lo que te pueda transmitir como míster, es que no es cualquier figura, vaya, es que es muy reconocida, ¿no? Claro, es que a eso voy. Es que Johan Platt llegó además después de que se fuera Dick Redder, cuando los resultados no acompañaron, ni la situación, ni la conexión entre jugadores y entrenador estaba un poco tensa. Llega Johan Platt, que Johan bueno, venía de ser el segundo entrenador y se notó que era un poco la marioneta de Bob. Es decir, Johan no tenía mucha idea, era su primera experiencia como entrenador y hacía lo que le decía el presidente. Ahora con Pablo, Pablo obviamente ya ha sido entrenador, ascendió, no a nivel profesional, venía de ascender al Castellón B de tercera federación a segunda federación, pero claro, se nota que los jugadores le tienen más respeto, que saben que Pablo tiene sus automatismos, tiene sus ideas y que no lo dice un actor por detrás, ¿sabes? Y además es que, claro, Pablo al final, como jugador, ha jugado en el Valencia con los mejores, con Juan Mata, con A eso David voy. Villa, con David Silva, ganó una Carabao Cup en su etapa en Swansea, en el Leeds United es Dios, lo quieren. Juego con la selección, ¿no? Es que desde luego, bueno, tiene un, Es verdad, la Confederaciones de Sudáfrica. sí, sí, tiene un bagaje muy importante. Pablo Hernández, desde luego, ya, no como entrenador, porque todavía no le he dado tiempo, pero sí como jugador, ya no solo en el Club Deportivo Castellón, que también, ¿no? Pero en otros equipos con mucho nombre, como decías. También decías, antes de entrar en la tertulia, que el mercado invernal en el Club Deportivo Castellón de momento está congelado y nunca mejor dicho, ¿no? No, sí, sí, desde luego. A ver, los mercados de invierno, desde que está Bob Bulgaris en la presidencia, suelen ser de ir muy por lo bajo, ¿no? En cuanto a contenido se refiere. Es decir, son algunos rumores al principio y luego todo se acaba clarificando, ¿no? Al final de mercado, tipo, pues a partir del 20 y pico ya ahí ya sí que tendremos contenido. Hasta entonces, por el momento solamente han sonado dos nombres, que han sido Adnan Gailán, delantero del Europa, que Ujú. mis fuentes, bueno, la gente que conozco que es de por ahí de Barcelona me ha hablado muy bien de él. Y luego del pivote de 18 años del Feyenoord de Rotterdam, Cis Krijvel, que bueno, Típico es un fichaje, poquito más ya solo físico. por el nombre David, típico fichaje del Castellón, ¿eh? Suena bien. Sí, sí, random. Todo, claro, es que al final todo funciona por ahí con el Big Data, las estadísticas de Bob. Y bueno, parece ser que sería un poco un Thomas Van den Belt 2. Y a partir de ahí ya tenemos poco. Bueno, lo único interesante, lo más gracioso que ha habido fue ese pique que hubo, creo, entre Bob Bulgaris y Cazurreando, cuando Cazurreando dijo lo de que Jeremy Mellot interesaba al Deportivo de La Coruña. Y el propio presidente publicó en Twitter: el Castellón está interesado en Jeremy Hernández. Qué bueno, bueno, historias que nos dejan también los mercados de fichajes. Sorry, por Butar que hace un poquito más de calor. Brutal que hace frío literal y metafóricamente, que encima el otro día amaneció el campo nevado, pero no se está escuchando mucho. De momento lo único que hay, Lucas Pérez, que está entrenando, que está a prueba con el Club Deportivo Leganés, de momento no se ha oficializado si va a estar con el primer equipo. Es una gran incógnita porque en el último año no ha jugado, porque estuvo esa media temporada en el PSV, que ganó Sí. la Eredivisie esa 24-25, pero no pudo jugar apenas. Es un perfil que necesita el equipo porque necesitas un goleador. Encima, en los últimos tiempos Lucas está ejerciendo casi de media punta prácticamente y Sí. es un futbolista que con el paso de los años ha ganado último pase. No hay que decir la zurda que tiene, el golpeo que tiene tan potente. Entonces puede ser un perfil que pueda aportar al equipo, pero hay que ver a nivel físico cómo llega y de momento yo creo que es lo que están evaluando y sonaba mucho que estaba prácticamente cerrado al Forest Ujú. del Oviedo, que es un futbolista que llevaba yo pidiendo tiempo relativamente, que en segunda división nos ha dejado temporadas de casi 20 goles y en primera no estaba teniendo muchas oportunidades. Es igual, un perfil relativamente parecido a Lucas en el sentido de que no es un punta referencia, es un segundo delantero que sabe caer muy bien al espacio, entiende muy bien movimientos y puede aportar, pero justo se han lesionado los delanteros del Oviedo, va a ser titular seguramente de momento, entonces habrá que esperar a esa operación y no se escucha nada más. El Leganés necesita varios perfiles, a lo mejor un central, un medio centro un poquito más organizador, que sepa más de pelota y según las circunstancias, pues a lo mejor un extremo, o sea que el Leganés necesita
tres, cuatro piezas a reforzar en este mercado. A ver, está claro que ahora los futbolistas, si en caso de entrar en buena dinámica, pueden parecer jugadores totalmente diferentes, ¿no? O sea, si al final el equipo acompaña, pues salen las mejores versiones o por lo menos se acercan a la mejor versión que pueden mostrar los jugadores. Pero ¿tú crees que hay alguna posición en concreto que esté un poquito coja en el Leganés? Ya te comentaba sobre todo el tema de que la evolución del juego de Paco a la de ahora, obviamente ha tenido cambios, ha tenido matices, pero lo que manda muchas veces el equipo es un mediocentro constructor, porque tienes mediocentros de ida y vuelta, como son Diaguará, como son Cissé, como son Melero, son mediocampistas de ida y vuelta, que te ofrecen mucho, pero con balón a veces en la velocidad de circulación, el romper líneas, el saber medir tiempos del partido es algo que le cuesta mucho al Leganés, y si quieres ser un equipo que propone, que quiere tener el balón, necesitas un medio centro que te garantice todo eso. Pero claro, ahora mismo es muy difícil. Ahora mismo hasta el Real Madrid necesita uno, ¿no? Entonces, claro, que lo encuentre el Leganés pues también es muy complicado. Pero sería yo creo que desde mi punto de vista la parte más a reforzar, a lo mejor también el centro de la zaga, porque tienes a Lalo, Lalo que es indiscutible, que encima pasó por estos micros la temporada pasada, si no me Sí, equivoco. sí, sí, sí. Y luego tienes a Mikel, que no llega a rendir Inasi Mikel, Jorge Sánchez que está a tiempo lesionado, Marvel, que como central esta última jornada no lo ha hecho mal, pero no es un futbolista del que me fíe como defensa central, sí como lateral. Entonces a lo mejor ahí necesitas otro perfil. Y lo he dicho, un medio centro, si encuentras un media punta, esa posición de arriba que vamos a ver si la rellenas con Lucas o te quedas solo con Forés, o a lo mejor se quedan los dos. Y luego a lo mejor alguien por la banda de Juan Cruz, que es un futbolista que tendría que ser el mejor del Leganés. Todavía ni un gol, ni una asistencia, desaparecido en muchos momentos. Es un futbolista que ha demostrado de sobra que puede ser determinante en segunda división, y a lo mejor por ahí llega otro perfil porque el de momento no está a su mejor nivel ni cerca. Ujú. Oye, me estoy fijando ahora mismo en el calendario que tiene el Leganés para este inicio de 2026. No es fácil, ¿eh? Va a jugar el próximo fin de semana contra el Valladolid y el siguiente contra Ujú. el Castellón, ¿eh? Eso sí, luego el mes de febrero es algo más apacible, entre comillas, es Sí. algo más apacible porque puedes coger más puntos, pero encima en el caso concreto del Castellón, aquí en Butar, que es de los peores partidos que hemos visto del Leganés porque neutralizó los Orellos perfectamente, hicieron muy buen partido. En general fue un partido muy parado, pues fue un partido muy Sí. parado en líneas generales, pero sí es verdad que ya con esa primera toma de contacto ya vas a Castalia con un poquito de miedo. Pues sí, desde luego. Bueno, en Castellón, David, imagino que no se ve con tantas prisas el calendario, por lo menos con tanta inquietud. No. El Castellón que va a jugar contra el Granada el próximo fin de semana y luego que se da ese encuentro entre ambos equipos, pero imagino que con una visión por lo menos más tranquila, ¿no? Sí, a ver, al final el principal objetivo aquí, a ver, es como dijo el presidente Bob hace un tiempo, ¿no? Con los pies con el pie, bueno, con los pies en el suelo y la mirada en el horizonte. Es decir, vamos partido a partido, poco a poco. Al final, el objetivo de esta temporada, el objetivo inicial real, era salvarnos con menos apuros, es decir, una mitad tabla o así. Y a día de hoy creo que llevamos 34 puntos, estamos a 16 de conseguir esos 50 puntos que en teoría, entre muchas comillas, marca la permanencia. Entonces el calendario no lo vemos con miedo, ostras, ahora nos viene este, tenemos que puntuar porque tal. No, no, vamos partido a partido y a partir de ahí ya pues pensaremos, ya cuando al igual entremos en una fase más crítica, ¿no? Crítica positivamente hablando, pues al igual sí que empezamos ya a mirar un poco más el calendario, pero bueno, de momento la cuesta de enero vamos partido a partido. Me gusta muchísimo esa visión porque es que es literalmente lo que decía Sori hace un par de años con el Leganés, cuando estaba el Leganés en la última edición, la pasada en la que estuvo, que ascendió con Borja Jiménez, el relator al mismo, Sori. 50 puntos y 50 puntos, sobre todo para un equipo que no está destinado a, como era el Leganés esa temporada, y a lo mejor Claro, lo puede ser el Castellón esta, sí. tienes que mantener los pies en el suelo y ser muy realista, pues la categoría es muy larga. Mira el Deportivo de La Coruña, que parecía que había ascendido en septiembre, octubre, y ahora está en una Mm. dinámica muy mala. Siempre hay un bajón aparte en la categoría, siempre se tiene un momento de la temporada que tienes un bajón muy grande de nivel Todos, todos. No y, se sabe y te ninguno. tienes que aferrar, y te tienes que aferrar a ello, y el Castellón.
encima tiene bazas en el juego, de que hay equipos que a lo mejor te lo sacan por efectividad, pero es que el Castellón te lo saca por juego muchas veces y eso de ahí en adelante es muy pero que muy importante, así que ojalá le vayan bien las cosas al Castellón, que yo siempre apoyo a los humildes, así que ojalá les hagan las cosas bien. Ojalá, ojalá, pero bueno, Igualmente el Leganés. Muchas gracias. el relato que creo que es el que hay que tener, más aún sabiendo que esos equipos pues no están conformados, ¿no? para el ascenso directo o el ascenso en general, vaya. O sea, que puede ser un objetivo secundario, pero no creo que sea el principal en ningún caso. Vamos, mientras os pensáis vuestros MVPs de la jornada, con ese 11 ideal de esta jornada en segunda división, elegido por Fondo Segunda. En la portería ha sido complicado porque hemos tenido cada actuación. Hablamos antes de Juan Soriano, pero es que Guille Vallejo, que el que hemos seleccionado del Ceuta, ha hecho también un grandísimo encuentro. En la defensa tenemos a Álvaro Rodríguez del Eibar, pareja de centrales Carlos Hernández del Ceuta y Brignani del Castellón, jugador del que ya hablábamos anteriormente, y Franquesa, jugador del Lega, por el otro costado. En el centro del campo tenemos a Miquel Rodríguez de la Real Sociedad B, a Jodic del Almería y por las bandas a Lucas Ribeiro, el ídolo local de León. Por el otro lado tenemos a Jacobo del Córdoba y arriba del todo tenemos a José de Las Palmas y a Chupe del Málaga. José, que es que madre mía, lo que está haciendo José en estas últimas jornadas, que yo creo que no mucha gente se esperaba ese nivel que está dando. El entrenador ideal, Pablo Hernández del Castellón, Salvi del Ceuta es la revelación y mejor sub-23 a Matucci de Las Palmas. ¿Os esperabais vosotros, chicos, ese rendimiento de GC? Porque yo creo que iba un poco en pack, ¿no? Con Jonathan Viera se hablaba en ese inicio de mercado que pues mucha gente de Las Palmas nos lo decía, ¿no? Que no se esperaba mucho de ellos dos, pero por lo menos GC, ojo, lo que está dando en las últimas jornadas. Es Sí, que aquel llevan siempre ese momento, círculo vicioso, ¿no? Sí, sí, desde Llevan luego. siempre ese círculo sobre todo en el vicioso, caso de Jonathan Viera. Viera y GSD. De voy a Las Palmas, me voy a rascar un poquito voy a atracar a algún club, vuelvo a Las Palmas, atraco con otro club y Pero así es van. verdad que Pero bueno, a ver, la calidad la tienen, es normal que en algún momento pues rindan o dejen destellos, ¿no? De salud que alguna vez vimos también en ellos en Primera División. Ujú, es desde que justo luego. eso. Son futbolistas que depende de ellos, depende de su cabeza, porque en cuanto a calidad hemos visto lo que pueden dar en primera y en segunda división, en ambos casos, a primer nivel. Pero si es verdad que a lo mejor te esperas menos de GC por el tema de que tiene que tener cuota de gol y ya con los años que va sumando, pues es más complicado. Pues Jonathan Viera es un futbolista que mide perfectamente los tiempos, cada vez tiene una posición más retrasada con el paso de los años y domina muy bien la pelota, tiene muy buen pie, pero en el caso de Jesús sí que no me lo esperaba para nada. Y es un futbolista que siempre, Meco, tú que conoces a mi padre, siempre me hace hincapié cada vez que llega a segunda y dice, lo va a hacer bien, lo va a hacer bien, lo va a hacer bien. A ver si es verdad. Pues tenemos que traer a tu padre un día por aquí por el Pues, programa para que hombre. nos despeje dudas que nosotros no tenemos ni idea, ¿eh? Vuestros MVP, chicos. Uf. David, Yo voy a tiramos tirar para casa por porque Pablo Santiago. ahí está, ahí está. Es que tus compañeros, Alex, Ul de Molins, siempre tiran para casa, ¿eh? Se nota que fuiste con ellos a la Claro, universidad. es que los de Castellón somos muy de Castellón y muy de la UJI, de la Universidad Jaume I. Eso está No, muy sí, tiro bien. por Pablo Santiago, que me parece que hizo un partidazo y que se está consolidando y que yo no tengo tan claro ahora que vuelve Zipenga, como he dicho antes, de que vaya a ser el titular. La verdad que nos ha sorprendido gratamente. No, tremendo lo de Santiago, además, que es que fue debutando año a año en cada categoría y cada año se sale, vaya, veremos este año en segunda división con el Club Deportivo Castellón, pero vaya, que de momento pues no nos está dejando indiferentes. Sori, ¿quién es tu MVP de esta jornada? Uf, puede que me caigan palos por mi Ya decisión, puede que avisas, me ya caigan avisas palos. antes de nada. Claro, yo aviso a navegantes. Pues claro, tenemos a Franquesa que ha sido el lateral izquierdo del once ideal. Ujú. Juan Soriano que hizo un partidazo Sí. y evitó dos o tres goles. Pero Alex me Millán voy a tampoco quedar. estuvo mal, ¿eh? Alex Millán que cada vez está sumando mejores minutos y ojalá se quede ya con la titularidad porque el equipo lo necesita. Pero me voy a quedar con Roberto López por varias cosas. Lo primero, un futbolista que hemos disfrutado muchísimo en segunda división, con el Mirandés con goles desde el centro del campo, con el Tenerife igual en la media punta en un rol más de 10 de un rendimiento enorme. En el Leganés esta es su segunda temporada. No estaba llegando a coger nivel, no estaba llegando a coger nivel y de repente el otro día sale, se quiere comer el partido y literalmente el primer balón que toca mete un golazo por la Es un escuadra y golazo, luego ¿eh? asiste en el segundo gol también a Melero.
que es que casi lo más importante para mí del gol, más allá del golpeo, es saber girarte, saber orientarte y saber dónde está la portería. Sobre todo el mirar de cara a la portería, que Mario Soriano es un futbolista que lo hace muy bien y que me gusta mucho en ese sentido, coger esas cosas de saber jugar de espaldas al juego. Entre eso y también darle valor a una cosa que cada vez se le está dando más valor en verdad, sobre todo en cuanto a entrenadores, son muy importantes los jugadores que salen en el banquillo. Son muy, muy importantes y te acaban marcando la temporada. Así que por esos varios detalles y porque quiero que Roberto López dé un paso adelante porque lo necesita a nivel mental y él mismo sabe que puede darlo, mi MVP esta jornada va para Roberto López. Estoy muy de acuerdo, porque es que con todo lo que hemos visto de Roberto López, yo creo que es una alegría inmensa debe serlo, para todos los pepineros que el otro día haya hecho ese gol, porque yo creo que también demuestra confianza, aparte del nivel físico, táctico que pueda tener, yo creo que con ese disparo, con ese golpeo, con la acción que comentaba Sori, pues tienes que tener confianza, o sea que me parece que está muy bien tirado ese MVP. Yo me quedo con Altimira, del lateral del Deportivo de la Coruña, porque es que creo que en su debut hizo un gran partido, creo que se adaptó genial en ese primer encuentro con el conjunto del Depor Valla, o sea que me voy a quedar con él. Chicos, mil gracias por aparecer por aquí en este primer Camino al Cielo del 2026. Sori, te esperamos más veces por aquí. Ojalá que sí, ya os dije que voy a intentar pasar todo lo que pueda. Siempre que me llame Fondo Segunda, ahí estaré, que es mi casa y a la inversa. Un placer, Sori. David Herrera, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por hablarnos del Club Deportivo Castellón, que es que nos apetecía mucho escuchar sobre el equipo Oreyud, que es que nos puede dejar bastantes sorpresas en este 2026. Ojalá sea así. El placer es mío, Mateo. Ya sabéis, cuando necesitéis algo o necesitéis hablar del Castellón, yo estoy disponible. La verdad que una charla magnífica. Te necesitamos. Que Alex tiene mucho para casa y necesitamos a gente un poquito más objetiva, ¿eh? Y nosotros que nos marchamos, vamos con la sección de Lucas, historias de sábado. Vamos a conocer la historia de los campeones de invierno. Vamos allá. ¿Qué tal? Muy buenas. Vuelve después de estas 2 semanas Camino al Cielo y vuelve Memorias del Sábado, esta sección del programa de Radio Marca en el que repasamos la historia y las curiosidades de la segunda división. Aprovechando los últimos resquicios de ambiente navideño, y estas nevadas que nos está dejando por todo el país, voy a dirigir este programa a los campeones de invierno que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia y los datos que esto nos han dejado. Ser campeón de invierno significa terminar en lo alto de la tabla, en el meridiano, justo en el ecuador de la competición, cuando suele coincidir el mes de enero. Esto casi siempre suele terminar en buenas noticias, ya que significa que has sido el equipo más regular en los primeros meses de competición y que ya tienes medio trabajo hecho. Este año tendremos que esperar hasta la última jornada de esta primera vuelta para conocer al campeón de invierno, que estará entre Racing de Santander o Las Palmas. Pero si nos centramos en los primeros años de existencia de la segunda división, nos damos cuenta de que el campeón de invierno de aquella no se llamaba campeón de invierno, y es que no era campeón en invierno, ya que la liga empezaba en febrero y acababa en junio. Se podría decir que era un campeón de primavera. El primero de todos, el primero de la historia en 1928, fue el Sevilla Club de Fútbol, que terminaría ascendiendo de forma directa tras acabar primero también en la Liga General. Una estadística que se ha repetido mucho a lo largo de la historia y ya lo veremos más adelante. Sin embargo, ya al año siguiente nos daríamos cuenta de la competitividad que tiene esta liga, y es que el campeón de invierno de ese año fue el Real Sporting de Gijón, que terminaría tercero, y el que terminó ganando la segunda división fue el Deportivo Alavés, que en invierno estaba tercero. Y es que el ser campeón de invierno no implica el ser campeón del año. Ha habido varias temporadas en las que el líder, tras la primera vuelta, no logró ni el ascenso directo ni el playoff. Esto ha ocurrido especialmente en campañas muy igualadas y con grandes cambios de rendimiento en la segunda vuelta. Esta liga ya sabemos cómo es, y es que no ha cambiado a lo largo de la historia.
Aunque por supuesto también hay que señalar a los equipos que consiguieron ese doblete simbólico, campeones de invierno y campeones finales de la segunda división. Algunos ejemplos históricos incluyen temporadas de clubes como la del Atlético de Madrid, la del Betis, la del Deportivo de La Coruña o el Levante, que dominaron de principio a fin esos años concretos. Los que sí suelen ser unos protagonistas habituales en el selecto grupo de campeones de invierno son los equipos que acaban de bajar de la primera división. Y es que muchos de estos campeones de invierno han sido equipos que acaban de bajar de primera división. En varias temporadas consecutivas, especialmente desde los años 90, el campeón de invierno fue un recién descendido. Y es que cuentan con plantillas superiores, con mayor presupuesto y con más experiencia competitiva. De hecho, es muy probable que este año, con el campeonato de invierno de la Unión Deportiva Las Palmas, volvamos a tener a un Primera División como líder de invierno. Sin embargo, vamos a analizar algunos casos de equipos que fueron líderes en invierno, pero no terminaron ascendiendo a la Primera División, lo peor que le puede pasar a un líder de invierno. Empezamos con la Unión Deportiva Salamanca en la temporada 99-2000, un equipo que ya no existe, un equipo que nos ha dejado una de las historias más bonitas del fútbol español. El fútbol salmantino recuerda esa plantilla del 99-2000. ¿Pero qué le pasó? Pues resulta que después de acabar líder la primera vuelta, cayó hasta la cuarta posición de la segunda división. Las irregularidades, las tensiones extradeportivas pasaron factura en los banquillos del Elmántico. Y en otro caso en el que nos vamos a parar es el del Jerez Deportivo en la temporada 2005-2006, un histórico de nuestro fútbol que soñaba con volver a Primera División. El Jerez fue campeón de invierno en esta temporada, la 2005-2006, dominando la tabla durante la primera mitad de la liga. ¿Pero qué pasó al final? Pues que terminó en séptimo lugar. Todo causa de una mala dinámica y de unos malos resultados, unas largas rachas sin ganar y la pérdida de forma que costaron muy caro, haciendo que se situaran lejos de la zona de ascenso a Primera División. Otro equipo con un caso parecido al de estos dos es el de Eibar, de la 96-97, que también terminó lejos de la posición que ocupaban en invierno. Y es que desde el sistema moderno de 3 puntos por victoria implementado en la temporada 95-96 hasta la actualidad, solo estos 3 campeones de invierno no consiguieron ascender a Primera División al acabar la temporada. Sin duda, estos 3 comparten estas 3 características comunes. La primera de ellas, la pérdida de ritmo en la segunda vuelta. Todos sus equipos sufrieron caídas de rendimiento después del ecuador del campeonato. La segunda punto que hay que tener en cuenta son las plantillas menos profundas. Y es que estos equipos sufrieron problemas de lesiones y el fondo de armario se vio reflejado en el terreno de juego. Y por último, tener en cuenta la presión psicológica que acompaña a ser campeón de invierno. Todo el mundo espera un ascendido a Primera División ya en enero y muchas veces pues el peso es difícil de mantener. Esperemos que no le pase al que ocupe la cima este fin de semana. Aquí os dejo con Camino al Cielo. Muy interesante, sí señor, eso que nos contaba Lucas Marcos en esa sección de historias de sábado. En esta ocasión, campeones de invierno era esa temática, y la realidad es que siempre aprendemos cosas con Lucas Marcos y nos explica en muchas ocasiones por qué cosas que vivimos en la actualidad son así y toda su historia que tiene detrás, que siempre nos gusta escuchar sobre la categoría de plata. Nosotros, antes de cerrar el programa, tenemos que repasar lo que ocurrirá la jornada próxima en la segunda división, la jornada número 21, que siempre lo decimos, nos repetimos Alex y yo, pero es que es la realidad. Al final siempre hay partidos muy igualados, partidos que hay que ver sí o sí, pero en esta ocasión, en esta jornada número 21, yo creo que se acentúa un poquito más, jornada que por cierto servirá para cerrar la ida de esta segunda división, y evidentemente con esto podemos marcar la mitad del campeonato, 42 jornadas, y vamos a por la 21.
Esa jornada número 21 se abrirá con el Cádiz Sporting de Gijón en viernes a las 8:30. Ya en sábado a las 2 tendremos un Mirandés Almería y a las 4:15 tenemos, ojo, doble partido. La Real Sociedad B, que se enfrentará contra el Albacete, y ojo, porque por el otro lado tenemos un Fútbol Club Andorra Cultural y Deportiva Leonesa. Un encuentro entre recién ascendidos que probablemente marque mucho el resultado a los dos equipos. A las 6:30, en el mismo día, tenemos para mí el que, si me pregunta Alex cuál es el partido que no nos podemos perder, luego acertaré o no, pero creo que en esta ocasión es muy claro, porque tenemos un Unión Deportiva Las Palmas Deportivo de La Coruña, que representa además un segundo clasificado contra un quinto clasificado. No nos podemos perder ese encuentro de ninguna forma. Pero es cierto, también a la misma hora tenemos a las 6:30 un Burgos Sociedad Deportiva Eibar, que tampoco creo que vaya a dejar indiferente a nadie. Sea como sea, ese primer partido sí es cierto que tiene más cartel, sabiendo además el modo de juego de ambos conjuntos. Para cerrar la jornada de sábado tendremos, ojo, también un partido chulo entre equipos históricos, Racing de Santander contra Real Zaragoza. Dos equipos, cierto es, con contextos muy distintos, pero partido también importante para cerrar el sábado. Y el domingo tenemos a las 2 ese partido del que ya adelantábamos alguna cosa en la tertulia. Club Deportivo Leganés Real Valladolid a las 4:15. También tendremos doble partido, el Málaga, que se enfrentará contra la Agrupación Deportiva Ceuta, y también tendremos ese Granada Castellón. Quien cerrará la jornada, ahora sí, en lunes, regresamos a los viejos tiempos, el Huesca a las 8:30 contra el Córdoba Club de Fútbol. Día 12 de enero es cuando se cerrará esa jornada número 21 y se podrá poner el broche a la mitad de la competición. Antes de irnos, evidentemente tenemos que repasar cómo están los rankings de goleadores, de asistencias, de también paradas, porque así es como se cerrará la ida y veremos quién es los que han conseguido mejores datos, mejores estadísticas durante esas primeras 21 jornadas. De momento, las cosas que están de la siguiente forma. En goles tenemos, un triple empate, porque es que las cosas están muy igualadas, por arriba está muy igualada siempre la clasificación en segunda división, pues también los goleadores. Con 10 goles tenemos a Sergio Arribas de la Unión Deportiva Almería, tenemos a Andrés Martín del Racing de Santander, ojo, porque aquí repetimos, también con 10 goles, jugador del Racing, Asier Villalibre, y en la cuarta posición, curiosamente, también tenemos a alguien de la Unión Deportiva Almería, es decir, 2 y 2, pero en este caso es Adrián Embarba con 9 goles. Podemos repasar hasta el top 10 porque seguro que es algo que interesa. Siempre estos datos están bastante chulo darlos, así que vamos a por ello. Con 8 goles tenemos a Jonathan Dubasin, también con 8 al delantero del Deportivo de La Coruña, a Zaka. Tenemos también a otro que lamentablemente no va a poder sumar más goles, pero ahí deja reflejado los 8 goles Jeremy Arévalo, el jugador del Racing de Santander. Carlos Fernández con el Mirandés, a pesar de que su equipo no lo está pasando nada mal, él en un prisma individual no está nada mal, 8 golitos. Adrián Fuentes, que vuelve al que fue su equipo hace años, al Córdoba Club de Fútbol, y lo está haciendo muy bien con 8 golitos. Y en ese top 10 tenemos a uno de los jugadores más reconocidos de la categoría, como es Jeremy Hernández, el extremo del Deportivo de La Coruña, que cierra esa jornada, esa ida de momento, a falta de un partido, os repito, con 7 tantos. En asistencias tenemos a Iño Vicente liderando esa tabla clasificatoria. Juan Otero del Sporting de Gijón, 8 golitos, 8 asistencias, perdona, que muchas veces cuentan casi lo mismo que los tantos, pero ahí está. Sergio Arribas con 6 pases de gol, tercer clasificado. Jeremy tiene 6, Manuel Fuster tiene 6, Suleiman Falle, el sexto, también tiene 6, y repasamos hasta el décimo. Adrián Embarba de la Unión Deportiva Almería ya ha dado 5 pases de gol, los mismos que Cristian Carracero del Córdoba, los mismos que Pello Canales del Racing de Santander, y nos tenemos que pasar del 10 porque Mario Sereno tiene las mismas, Iván Caleo tiene las mismas, y Álvaro García Pascual del Cádiz tiene exactamente las mismas. Nos vamos ya para ir finalizando con evidentemente los porteros, que no nos podemos olvidar de
ellos. El portero que más paradas ha conseguido hasta hoy, a falta de una jornada en esa, repito, ida, es el siguiente guardameta, Esteban Andrada del Real Zaragoza. Su equipo, repetimos historia, no lo está pasando del todo bien, pero él está consiguiendo un buen rendimiento. Consigue un total de 4,1 paradas por partido, 3,9 Aaron Jacobichvili. Bastante es la magnitud de la sorpresa que nos está dando el guardameta del Fútbol Club Andorra. Con 3,5 paradas por partido tenemos a Andrés Fernández de la Unión Deportiva Almería. Lo mismo, el mismo bagaje para Alfonso Herrero. Y como quinto tenemos a Igor Nikic, el guardameta, con 3,4 paradas por partido del Club Deportivo Mirandés. Y la última estadística que yo creo que es interesante que podamos repasar son las porterías a cero. 9 porterías a cero ha conseguido el guardameta del Cádiz, Víctor Aznar. Nos vamos hasta el top 5 también con la portería. Segundo está Guillermo Vallejo, el guardameta de la Agrupación Deportiva Ceuta, con 7 porterías a cero, las mismas que el guardameta del Real Sporting, Rubén Yáñez, las mismas que el guardameta de la Unión Deportiva Las Palmas, 5 Orcas. Y el quinto clasificado en estas porterías a cero es Andrés Fernández de la Unión Deportiva Almería, con 6 partidos sin encajar tan solo un gol. De esta forma y con este repaso nosotros cerramos ya este Camino al Cielo número 20. Nos vemos la semana que viene ya con el equipo al completo, también con Alex, también con entrevista, pero yo creo que también era un poco necesario poder repasar con un poquito más de profundidad todo lo que nos dejaba esta jornada número 20, y ya a vísperas del precedente de la finalización de esa ida. Muchas gracias como siempre por escucharnos, por elegir seguir la segunda división con nosotros que nos vemos, como os decía, la semana que viene con muchas cositas, ya os lo adelanto, no os puedo decir nada en concreto, pero os adelanto que vamos a tener ya muchas cositas para preparar y para tener de la mejor forma posible esa jornada número 2 del 2026 en segunda división. Así que os esperamos por aquí la semana que viene. Muchas gracias a todos y un saludo muy grande. Enjoy the ride. Tonight, yeah, let's go until the sky gets light. And if it's fast or slow,